Muy bien, buenos días. Gracias por su participación. Estamos arrancando nuevamente puntual, como ha sido la constante en estos webinars. El día de hoy nos acompaña la licenciada Carolina Schwank, coach con maestría en recursos humanos, certificada con ICF, en la cual nos va a apoyar y nos va a compartir la presentación Retos para el líder del siglo XXI, paradigmas empresariales, en los cuales como Human Technologies no solamente nos enfocamos en tecnología, sino le damos fuerte énfasis al aspecto humano. Así que Carolina, muchas gracias, bienvenida y te dejo en el uso de la palabra. Pues muchísimas gracias, Carmelo, por la invitación. Muy contenta de poder compartir parte del conocimiento que tengo y sobre todo en estos días, ¿verdad? Que hay muchos cambios de tecnología, de administrativos, del desarrollo humano, pues es un tema muy interesante para poder abordarlo en tu empresa, en Human Technologies. Y bueno, primero vamos a empezar definiendo o reflexionando sobre qué es un paradigma empresarial. Porque esa palabra pues, la hemos escuchado, muchas personas sabrán que es un paradigma, pero ya combinándolo el paradigma como empresarial, pues tiene otras connotaciones. Y vamos a ver que un paradigma empresarial, pues es un ejemplo que sirve de norma, una forma de pensar que se convierte en colectiva cuando es transmitida por el líder de una empresa. Cuando alguien dice que debe cambiar un paradigma empresarial, significa que las actividades que está haciendo en ese momento, pues ya no son válidas por el mismo cambio del entorno o de la misma empresa. Ya no son válidas y tampoco son significativas para la misma empresa. Es decir, que no es conveniente seguir aplicando esos mismos paradigmas si se quiere considerar a la organización entre las que están a la vanguardia y sobre todo, más aún, dentro de la competencia del mercado. Entonces, eso sería lo que es un paradigma empresarial. Vamos a seguir ya definiendo qué es un paradigma. Un paradigma, pues como lo vemos en la diapositiva, empieza con un pensamiento. O sea, cualquier idea que yo tengo sobre la empresa es un pensamiento que lo llevo a una acción. Por supuesto, esa acción está de la mano con una emoción o un sentimiento. Pero el pero es porque ese pensamiento y esa acción y sentimientos es nada más una interpretación personal que le estamos dando a la realidad que vivimos día a día. Por decirlo de otra forma, es la manera en que vemos el mundo. Son esos lentes que nos ponemos en donde creemos, por eso viene de las creencias, que vemos una verdad universal, cuando realmente lo que estamos viendo es nuestra forma particular de ver las cosas, en este caso, pues los paradigmas empresariales. Podemos decir también que es un modelo a seguir, un grupo de creencias, por eso tenemos la palabra creencias, ¿verdad? Un grupo de creencias puede ser un enfoque, como también puede ser un ejemplo que sirve de norma, ¿verdad? El paradigma. Y como dije anteriormente, que se multiplica en forma sistémica dentro de la organización, porque se va dando de persona a persona. Un ejemplo podría ser, pensemos en esos moldes que usan de metal, que usan las panaderías para hacer un pan cuadrado, por ejemplo. Pues algo parecido se da con las ideas o los paradigmas empresariales dentro de la organización, en donde se construyen esos moldes con ideas que se van transmitiendo de una persona a otra. Cuando entra un colaborador a una empresa, pues existe lo que se llama la inducción de la persona a su puesto de trabajo. Y lo primero que se está informando son los paradigmas, o sea, cómo dentro de esta empresa tenemos esa
comunicación, por ejemplo, cómo nos comportamos, cuáles son nuestros valores, qué es lo que tenemos que hacer, a qué respondemos primero, a qué respondemos después. Todas esas son normas, llamémosle políticas y valores que dentro de la empresa se han ido formando desde que se inició la empresa con los líderes y se va transmitiendo de uno a otro. Dejando claro que es un paradigma, vamos a ver cómo se forman los paradigmas, ¿verdad? Es un tema muy interesante saber de dónde viene esa formación de paradigmas dentro de una organización. Y los paradigmas nacen de la instalación de un programa mental que se hereda, pues, como decimos, de generación en generación o de líder a colaborador, porque lo vamos transmitiendo en el tiempo en que van entrando los colaboradores. Como decía, en el caso de una empresa, cuando llega un colaborador nuevo, se le explica cuáles son esos paradigmas que se convierten, en este caso, pues en acciones y luego en hábitos adquiridos. ¿Por qué decimos hábitos adquiridos? Porque una vez se instala dentro de nuestra programación mental, ya lo hacemos en forma automática. Y cuando hablamos de hacer cosas en forma automática, es un hábito. Se va creando ese hábito que determina pues cierta conducta, como lo vemos en la diapositiva. Ese hábito me crea una conducta que me han informado que debo de tenerla porque es el paradigma dentro de la empresa y yo debo que condicionarme a esas creencias o ese paradigma que me ha sido dado. Por lo tanto, se convierte en una conducta que la empresa espera de mí como colaborador que viene de líder. Y luego pues se convierte en una costumbre, porque un hábito cuando se hace repetidamente o se convierte en un hábito constante, pues ya es una costumbre que no tenemos que pensar en cómo reaccionar o qué conducta tener, porque el hábito no lo va haciendo diariamente. Luego esa costumbre que se convierte en el paradigma que traemos, determina, como decía, pues cierta conducta dada por la empresa y que en la mayoría de los casos no son elegidos por voluntad. O sea, cuando entramos a una empresa, yo no voy a decir, miren, yo traigo este paradigma, yo quisiera que se hiciera de esta forma, sino que nosotros nos tenemos que adaptar a lo que la organización nos está pidiendo. Entonces, la mayoría de ellos, pues, no son a voluntad, simplemente, pues, ya nos lo dan, ¿verdad? Y existen diferentes tipos de paradigmas. Como sabemos, hay paradigmas familiares, sociales, empresariales, familiares, hay de todo tipo de paradigmas. En este caso, pues estamos hablando precisamente del empresarial. Todos estos programas mentales que nos fueron incorporados desde el primer día se transforman, como dije, en una repetición inconsciente de lo que estamos haciendo y que fueron creados por las personas con las que convivo en el trabajo en el día a día. Precisamente estos programas mentales a través de un paradigma son creados por las personas que, como dije, pues tienen autoridad dentro de la empresa. Tienen que tener cierta autoridad. ¿Por qué? Porque estas personas son las que nos determinan ese pensamiento, ese acto, ese hábito, esa conducta y esa costumbre. Pero tienen que tener una autoridad dentro de la misma para que yo pueda decidir y accionar dentro de ese paradigma que no lo cuestiono ni lo valido si es cierto o no, simplemente lo tomo como cierto, como universal y me adapto a él. Es por eso que en estos tiempos de tantos cambios, si la empresa desea sobrevivir o convertirse en empresas que quieren sobresalir, más que sobresalir a las demás empresas, es necesario revisar cuáles son esos paradigmas y qué tanto cierran las posibilidades y qué tanto nos abren posibilidades para seguir creciendo dentro del ramo de la empresa o de lo que estoy haciendo dentro de la empresa, ¿verdad? Es importante hacerse esa pregunta. ¿Cuáles son esos paradigmas que yo tengo dentro de la empresa? ¿Cuáles me son funcionales hasta el día de hoy y cuáles no?
para cambiarlos. Porque si no, la competencia nos va a ir absorbiendo, ¿verdad? Los paradigmas crean esas realidades, pero la buena noticia es que esos paradigmas, como hábitos que son, podemos modificarlos y cambiarlos según sea nuestro deseo. Por un ejemplo de paradigma empresarial hoy por hoy es, por ejemplo, mantenerse un status quo, que no quiere cambiar a la velocidad de los cambios tecnológicos. Y eso ya es un paradigma, el hecho de pensar, ok, yo me quedo donde estoy, ya es una decisión, sin embargo, va a tener consecuencias. Otro podría ser mantenerse en la zona de confort, ¿verdad? No salir de la caja, como decimos comúnmente. Otro es no conocer a fondo realmente la empresa. Todo va saliendo sobre la marcha. Otro podría ser no contar con una estrategia de cambio, de misión y de valores, que es importante irlos cuestionando uno a uno, ¿verdad? Ya teniendo claro cómo se forman los paradigmas dentro de la empresa, quiénes los transfieren, que ya dijimos es la autoridad dentro de la empresa, podrían ser los líderes, los jefes de área, los mismos CEOs, la junta directiva, todos aquellos que tienen toma de decisión inmediata son los que conforman estos paradigmas, ¿verdad? Bien, ¿por qué cambiar los paradigmas? Es una pregunta muy importante, porque muchos dirán, bueno, hasta ahora me ha funcionado lo que tengo. Pero como decía Albert Einstein, ¿verdad? Quiero obtener resultados diferentes, pero sigo haciendo las mismas cosas. Entonces lo importante es preguntarnos, ¿quiero seguir igual y no ser más competitivo? ¿O quiero cambiar esos paradigmas para cambiar mi visión ante mi competencia y mis clientes externos? Porque obviamente lo que quiero es ser reconocido y obtener utilidades. Entonces las personas no se resisten a los cambios porque pueden elegir. Las personas se resisten a los cambios porque quieren ser cambiadas. Por la misma amplitud, profundidad y celeridad que se está dando en estos tiempos en los cambios, es que se han producido en las últimas más o menos 3 décadas en el entorno tecnológico, en el entorno económico, social, político, medioambiental, en donde se mueven todas las organizaciones, por supuesto. Y entonces, ¿por qué el cambio? ¿Por qué ha puesto en crisis los paradigmas que durante décadas prevalecieron en la teoría y práctica empresarial y gerencial? En la actualidad, solo sobrevivirán las empresas que sepan adaptarse a la nueva situación. Entre ellas, invirtiendo en tecnología, capacitación y aprendizaje continuo de su talento humano, siendo flexibles en los procedimientos y flexibles en la mentalidad de los colaboradores y de sus líderes. O sea, en aquellas capacidades ejecutivas para organizar y dirigir a las empresas. Sobre esto, uno de los padres de la administración, Peter Drucker, nos ha dicho que desde mediados de los 70 lo dijo, lo que conocíamos sobre lo que es la administración ya no nos sirve de nada. En el futuro inmediato, los gerentes tendrán que cambiar o ser capaces de olvidar lo que hacían tan rápido como aprender las cosas nuevas que tienen que hacer. Imagínense, viniendo de una persona como Peter Drucker, que fue uno de los innovadores de todas las funciones ejecutivas de un administrador, pues fueron palabras sabias, nos anticipó a estos tiempos que estamos viviendo hoy. Dejar de hacer las cosas, olvidarnos de lo que sabíamos y empezar de cero. Sobre también los famosos y conocidos por la reingeniería Hammer y Champy, los precursores de la ingeniería nos dijeron que, y en una forma más dramática todavía, ¿verdad? Olvide todo lo que usted sabe sobre cómo debe funcionar una empresa. Casi todo está errado. Entonces son palabras que nos debe resonar si estamos dentro de una organización para cambiar y empezar de cero. Y no seguir con los mismos procedimientos, y como hablando de paradigmas, seguir siguiendo con los mismos paradigmas porque no nos va a funcionar.
Los cambios que se han producido, como decía, en el entorno, pues impactan en todos los componentes del trabajo de una empresa. Los sistemas productivos, por ejemplo, el marketing, los enfoques sobre la calidad, sobre la investigación y desarrollo, el manejo de existencias, o sea, el stock de inventarios, los criterios de competitividad y efectividad, así como en los enfoques sobre las funciones gerenciales y, por supuesto, en la implementación de tecnología de avanzada. Eso es lo más importante que debemos de conocer de por qué cambiar los paradigmas. Bien, quise ponerles este proceso de aprendizaje porque es importante reconocer como líder, como organización, dentro de cuál de los 4 cuadrantes me encuentro el día de hoy. Y hablando de cambios, es importante conocer ese proceso de aprendizaje que tenemos desde altos medios, altos gerentes a medios abajos. O sea, dentro de la jerarquía organizacional, todos debemos estar en el mismo o alineados en el mismo campo del proceso de aprendizaje para poder evolucionar como empresa. En el primer cuadrante vemos la incompetencia inconsciente, en donde no sé que no sé. ¿Qué significa eso? Que lo que estoy haciendo no está funcionando y no lo sé conscientemente. En el segundo cuadrante, la incompetencia consciente nos habla de que sé que no sé. Quiere decir que lo que estoy haciendo todavía no está, que lo que estoy haciendo no está funcionando y yo no lo sé conscientemente. Nuevamente. En el tercer cuadrante, ya estamos en el lado de la competencia, es la competencia consciente. Ya sé que sé. ¿Qué significa eso? Esta vez deliberadamente he escogido hacer algo de forma diferente para obtener los resultados que deseo y sé que está funcionando. Es aquí en donde se dan los cambios de paradigmas conscientemente. Y por último, el número 4, que es la competencia inconsciente, en donde no sé que sé. Estamos dentro de la competencia y esto nos habla de que ya no es necesario hacer un esfuerzo deliberado para tomar una decisión consciente, porque lo que he aprendido es ahora una parte natural e integrada de mí, de tal forma que simplemente sucede en forma natural, eficiente y fácilmente. Lo interesante de este proceso de aprendizaje, como decía, es preguntarnos como líderes en cuál cuadrante estoy y hacia dónde me quiero mover para tener mejores resultados. Viéndolo en forma visual, en este cuadrante, el número 3 y el número 4 son los más interesantes y los que debemos optar para obtener nuevos resultados. O sea, moverme del 1, 2 al 3 y 4. ¿Por qué? Porque estamos ya actuando en una forma más consciente y utilizando competencias que van a hacer que mi negocio genere nuevos resultados. Bueno, después tenemos el modelo de cambio de paradigmas. Este es un modelo que a mí me gusta cuando platico de paradigmas, porque tenemos claro que el modelo, pues es un modelo que va a tener un ciclo, donde no va a haber ni un principio ni un fin. Va a ser un ciclo y una mejora continua. Pero si tenemos que hablar de principio, pues primero vamos a hablar vamos a ver cuál es el dolor, cuál es la incomodidad que tenemos en nuestra empresa para querer movernos de donde estamos y cambiar ese paradigma. Y se nos da la necesidad de cambiar. Luego, pues tenemos, de esa necesidad nos lleva a reflexionar sobre qué estrategias de cambio debemos implementar para que cambie nuestra empresa. Luego, como en todo proceso de cambio,
se evalúa a través de los resultados que tienen que ser diferentes a los obtenidos anteriormente, para luego pues reiniciar el ciclo con otros paradigmas que son limitantes para el crecimiento y el objetivo principal de la empresa. Y como vemos, pues es un ciclo continuo en donde no damos por terminado nuestro trabajo como empresa, sino al contrario, vemos que siempre van a haber oportunidades para ir cambiando e implementando situaciones nuevas. Y miremos este cuadro. Podemos ver antiguos paradigmas versus nuevos paradigmas. Y este es un ejemplo de cambio en donde vemos algunos ejemplos, pues como antes el paradigma nos llevaba a un yo, ¿verdad? Como competitividad, y luego con un nuevo paradigma nos cambia a un nosotros, ya no es un yo como líder, sino somos un nosotros como un equipo en donde ganamos, ganar y ganar es el objetivo final como equipo, ¿verdad? Donde nosotros somos el resultado y se cambia completamente el paradigma. El siguiente es que antes se consideraba mucho que él es mi jefe. ¿Y con qué orgullo? Pues trabajo con mi jefe. No es cambiar el nombre de jefe. El rol de jefe es cambiar a que somos líderes. ¿Por qué? Porque el líder es el que va a tener en sus manos el cambio de esa organización y no como jefe, porque el jefe pues solo obtiene resultados. Este es un líder. Luego tenemos que de los resultados, que era lo más importante, ha cambiado y cobra importancia el camino, donde lo más importante no son los resultados, como repito, sino cómo vamos caminando hacia esos resultados. ¿Qué tanto me estoy cambiando? ¿Qué tanto desarrollo tengo? ¿Qué tanta autorreflexión estoy teniendo? ¿Qué estrategias estoy utilizando? Luego cambiamos de una vida orientada al tener a una vida orientada al ser. Eso sí se ha oído en los últimos años, que los líderes ya involucran a sus colaboradores en que ellos sean más felices, como le llaman ahora el salario emocional, ¿verdad? Que sean más felices dentro de la empresa porque están trabajando a su ser, no al tener. Por supuesto, es importante porque es una remuneración de lo que hace, pero ahora se orientan más a que esa persona sea más feliz, se conozca a sí misma, trabaje en sí misma, y por eso la capacitación y desarrollo como ser individual se está dando mucho en las empresas. Se cambia de jerarquía y burocracia a lograr sinergia como equipo. También se ha cambiado de mantener la mentalidad de tener siempre la razón, a cambiar y ser rutinarios, por supuesto, porque cuando hablamos de razón, hablamos de rutina, y a buscar la creatividad individual y grupal. Y por último, como último paradigma, se cambia de venta centrada en el producto a ventas centradas en las personas. El factor humano toma relevancia en los procesos y resultados, dándole valor, por supuesto, a la organización. Es un plus que va a tener esta empresa porque se preocupa más de su talento humano, por supuesto, llevados de la mano para obtener resultados que le den mejores oportunidades a la empresa para ser más competitiva. Pero se le da esa importancia tomada de la mano del valor que tiene el ser humano, las personas. Bien, entonces ahora vamos a hablar, ya que sabemos qué son el paradigma empresarial y qué es un paradigma y cómo se están dando esos cambios en la empresa, vamos a hablar de los retos para los líderes. ¿Cuáles son esos retos que se están presentando en un liderazgo en la empresa? El primer reto que tenemos son las nuevas tendencias en las funciones directivas. Dentro de estas funciones directivas tenemos todo lo que es la parte de toma de decisiones, la parte de ser creativos, innovadores, manejar bien las emociones,
Y bueno, habla dentro de esas tendencias o esos cambios o esos retos, sobre todo, el transitar de la velocidad a una capacidad de reacción. O sea, ser personas o líderes que tengan esa capacidad de reaccionar en cuanto viene un cambio. También nos habla de la autoridad formal y el control desde arriba al otorgamiento y desarrollo de poder y facultades, que es el empoderar a nuestros colaboradores. Luego el siguiente es la independencia y autonomía de la empresa a la interdependencia y a las alianzas estratégicas. O sea, ir cambiando de lo que es una independencia a crear nuevas interdependencias y alianzas estratégicas. Luego nos habla de lo que es el control por medio de reglas y jerarquías que hemos conocido comúnmente en las empresas del siglo pasado, al control por medio de visión y valores. Una empresa que ya no cuenta con una visión, misión y valores, se puede decir que es una empresa que se va a quedar atrás. Por eso es un reto muy importante tener claro y evaluar esa misión y actualizarla conjuntamente con la visión y los valores. Y luego de la rigidez de las organizaciones a las organizaciones flexibles y virtuales. O sea, esa rigidez, como decía anteriormente, el paradigma es yo mando, yo dirijo, yo digo, ha cambiado a ser más flexibles y virtuales. Y del análisis racional y cuantitativo a la creatividad y la intuición. Luego tenemos el segundo reto. El segundo reto, entre las tendencias y demandas que tiene este siglo XXI, en la planificación, las principales tendencias que se señalan son el tránsito de la planeación clásica a la planeación estratégica. Una empresa que ya no cuenta con una planeación estratégica, casi se la van a comer la competencia. ¿Por qué? Porque la planeación estratégica es fundamental para tener una visión clara hacia dónde voy. Esto va de la mano con un análisis del pasado al futuro, buscando tendencias anteriores y se sustituye por el análisis del futuro al presente, concibiendo diferentes escenarios futuros y planes de contingencia que van aunados al plan estratégico. O sea, adelantarme a cuántas situaciones pueden suceder en el entorno político, social, empresarial, dentro de mi misma empresa o afuera. Luego del plan y la implementación como procesos separados, a concebirlos como un proceso único, integrando ambos. Antes se daba el paradigma de tener un plan y luego lo implemento. El nuevo reto para los líderes es tener un plan, pero a la misma vez irlo implementando. Luego de la focalización en la empresa, a considerar el entorno como punto de partida de cualquier estrategia, que era lo que decía anteriormente. Ya no me enfoco solo en la empresa, sino que tengo que estar con mis antenas bien listo, preparado para ver qué es lo que está sucediendo afuera y hacer diferentes escenarios que podríamos hacerlo a través de un mapa mental como un recurso o una herramienta y tener diferentes escenarios de esas contingencias o esos entornos que me pueden en cierto momento pues cambiar mis planes y mi camino. El tercer reto es nuevas tendencias en la organización, en donde se trabaja por moverse de la autoridad al autocontrol y compromiso. O sea, donde ya no va a existir, claro, el líder pues va a seguir teniendo esa autoridad, pero más que todo se va a encargar del autocontrol y del compromiso con su equipo. De la orientación hacia los procesos, decirle a cada cual cómo debe hacer las cosas, a los resultados, o sea, concretar lo que se debe lograr. Y por último, en este reto de la organización, es evaluar los valores como instrumento de orientación del comportamiento de los miembros de la organización. Y el reto que es el de empoderar es un recurso y herramienta para liderar con fuerza.
un CEO, un directivo, un empresario, cualquiera que tenga en sus manos el camino o el resultado para llegar a una meta, debe tomar en cuenta el empoderar a una persona, empoderar a su grupo o a los colaboradores. A cada uno de los colaboradores es importante estarlos empoderando. Y bien, el colaborador recibe del líder el poder de decidir y actuar, que es tan importante en el día de hoy. ¿Por qué? Porque los cambios están siendo muy acelerados. Y tener la responsabilidad recargada sobre los hombros de los líderes cuesta dinero y cuesta personal. Entonces es importante poder empoderarlos para que ellos decidan en ciertos momentos y actúen sin depender de la autorización de su superior. Es simplemente el nivel más alto de delegación. Y sobre todo es uno de los principios de empoderar dentro de la administración que lo hemos de conocer, es que el empoderar significa también dar responsabilidad al colaborador. No puedo solo empoderarlo sin delegarle la responsabilidad, porque van de la mano para poder actuar y decidir. Y para ello es importante involucrar a todos los colaboradores en los planes estratégicos y en los procesos de cambio que se dan dentro de la empresa. Y miremos cuáles son los 5 principales niveles de delegación. Bueno, el primero es yo decido. ¿Cuántas veces no hemos escuchado al líder o jefe que nos dice, te contraté para trabajar y no para pensar? Es donde el líder toma todas las decisiones y está siempre al frente, aún en los más pequeños detalles. El segundo es yo decido después de pedir información. Es el más común, en donde el colaborador es un informador más que alguien que opine. El tercero es yo decido después de pedir opiniones, en donde se tiene en cuenta la perspectiva del colaborador, aunque es el líder quien sigue teniendo el poder de decisión. Y este se basa en la pregunta, ¿qué harías tú en mi lugar? El cuarto, nosotros decidimos. Es donde el líder se convierte en uno más del equipo. Respeta las opiniones y las decisiones del equipo. Y el quinto, ellos deciden. El líder se limita a cuidar el proceso y el criterio de toma de decisiones de su gente. Esto es típico en equipos autodirigidos y de alto rendimiento. En resumen, ¿a qué nos lleva estos niveles de delegación? Que el número 4 y el número 5 son los modelos de delegar que han tenido mejores resultados de acuerdo a encuestas pasadas a empresas exitosas. ¿Por qué? Porque han empoderado y ya se conforma en un equipo. Entonces, la pregunta más importante en este proceso para estar conscientes en dónde estamos como líderes, yo me preguntaría, ¿en qué nivel me encuentro hoy como líder? Esto pues nos da una pauta para poder revisar los paradigmas que me tienen anclado a cualquiera de los 3 anteriores, a los 3 niveles de delegación anteriores de los que hemos estado hablando. Entonces es importante preguntarme en qué nivel me encuentro como líder y cómo hacer para cambiar del que estoy al número 4 o al número 5 si este fuera el caso. Bien. Miremos cuáles son las 3 razones por las cuales existe el empoderamiento. Primero, porque los líderes ya se dieron cuenta que no pueden hacer todo. ¿Qué quiere decir esto? Ya se dieron cuenta que no son todólogos, que necesitan invertir el tiempo en dirigir y controlar, pero que se puede maximizar y ver reflejado en el delegar a una persona. El segundo dice, los clientes quieren respuesta rápida a sus solicitudes. Por supuesto, los clientes cada vez se vuelven más exigentes en cuanto a respuestas rápidas. Si no está fidelizado con mi empresa, existen otras competencias que sí me van a dar esas respuestas rápidas.
Y la tercera razón para empoderar es que muchas veces el colaborador sabe mejor cómo resolver una situación operativa. El colaborador suele saber más de su área que el mismo líder. Y bien, los 5 peldaños, ¿verdad?, que utilizamos para empoderar a una persona, pues empieza con proveer información y capacitación a los colaboradores para que se hagan dueños de la autoridad que ejercerán con la responsabilidad que conlleva. Deben tener también una retroalimentación continua sobre sus resultados. No existe empoderamiento si no hay confianza en el equipo. Por eso es tan necesario mantenerlos en una mejora continua, a la vanguardia de todos los cambios y mejoras informáticas, en procesos y en todo lo que conlleva una organización. Y como último reto, y no menos importante, es formar líderes disruptivos. En este tiempo, los líderes tienen que enfrentarse a obtener esa habilidad o desarrollar esa habilidad o esa capacitación de que debe tener para ser un líder disruptivo. ¿Y cuáles son esas características de un líder disruptivo? Es una persona que reflexiona, que se mantiene permanentemente reflexionando en su entorno y en sí mismo. Busca mantener un diálogo interno de forma constante que le permita analizar las experiencias en las cuales ha transitado a manera de referente vivencial para no repetir errores del pasado. Se comunica claramente con su equipo, o sea, tiene un desarrollo en su capacidad de comunicación con su equipo para guiarlo al logro de sus objetivos o de sus metas. Tiene una visión de aporte a beneficio social o lo que llamamos una responsabilidad social. Un líder disruptivo está también pensando en ser un líder que favorece la acción y el compromiso en un mejor entorno, o sea, ayudar y estar pendiente de la responsabilidad social que conlleva ser un líder. Trabaja en su inteligencia emocional. Un líder disruptivo ya se conoce a sí mismo, sabe cuáles son sus fortalezas y sus áreas de oportunidad en cuanto a sus emociones. Y lo trabaja para sí mismo y en forma sistémica para su equipo. Y el líder, ante todo, es un formador de formadores. Se convierte en un mentor, en alguien que va a estar transmitiendo sus conocimientos, sus experiencias, que le ha llevado a ser un hombre exitoso como un líder disruptivo. Pero entonces, ¿qué significa ser un líder disruptivo? El líder disruptivo lo que trata es de interrumpir los comportamientos, por decirlo, normales de los líderes, a fin de practicar métodos innovadores, diversos y nuevos. Como resultado se crean pues líderes originales y líderes dinámicos. El líder disruptivo es alguien que siempre está buscando mejores soluciones y formas de establecer nuevos procesos e impactar el negocio en término general, sin tener miedo a sacudir las cosas o las rutas del negocio en general o en el camino para obtener los resultados que ellos esperan. También este tipo de líderes no van a tener problemas o dificultades para informar sobre lo que están o lo que quieren, el cuándo y el por qué. Lo más importante es que participarán en la acción necesaria para que esto suceda. Un componente distintivo de este estilo de liderazgo es que los líderes esperarán lo inesperado y prosperan en los niveles más altos de incertidumbre, siendo ideales para guiar el equipo y transmitir tranquilidad y confianza. Uno de los disruptores más famosos
y conocidos por su visión creativa fue Steve Jobs, que fue el responsable del éxito de la marca Apple, y también conocido por ser el principal crítico, una práctica que defendió con los resultados de su equipo. En resumen, tener un líder disruptivo en el equipo capaz de transgredir los procesos puede ofrecer una mirada refrescante y ser un propulsor de la motivación de los colaboradores. Esta capacidad es clave para asegurar no solo la supervivencia de la empresa o de la organización, sino también la sostenibilidad, la rentabilidad y la relevancia a largo plazo de la misma. Las características pues nos dan una visión de cómo debe actuar ese líder disruptivo, que es el último reto que debe afrontar el día de hoy la mayoría de ellos. Y bueno, pues con esto doy por terminada mi participación en el tema de paradigmas y los retos que conlleva este nuevo siglo. Gracias, Carmelo. Muchas gracias, Carolina. Muy interesante y principalmente muy aplicable a los tiempos de hoy. Como tú decías, los tiempos han cambiado y cambian rápidamente. Con algunas preguntas que han surgido, ¿cómo recomendarías tú, o de acuerdo a tu experiencia, es la forma de provocar ese cambio de paradigmas en las empresas? Ok, según como tú dices, de acuerdo a mi experiencia, lo primero que se debe hacer, y bueno, de hecho se han hecho en varias empresas, es establecer un comité para revisar las estrategias actuales, los paradigmas actuales, y a formular estrategias para obtener las nuevas. Entonces se hace como escáner de la empresa de estos paradigmas que nos son más perjudiciales o que le podemos sacar más partido, y al mismo tiempo buscar cuáles son los que nos van a sacar de donde estamos a través de un comité. ¿Quiénes deberían de estar integrando este comité de acuerdo a tu experiencia, Carolina? Definitivamente, pues, los más altos directivos, ¿verdad? Como todas las empresas, sabemos que varias están formadas por junta directiva, otros por solo líderes. Tiene que estar integrada por los que toman decisiones, definitivamente. Y yo agregaría a un representante de cada uno de los departamentos de la empresa. Porque si estamos hablando que uno de los retos es empoderar a la empresa, yo lo debo de tomar en cuenta para que esté dentro de mis planes de estrategias o de contingencias, y que esta persona sea la persona ideal para que sistemáticamente o sistémicamente esté transmitiendo esos nuevos paradigmas a el equipo de trabajo. Con nuestra cultura guatemalteca, que es la que nos toca trabajar, ¿cómo ves la factibilidad o la facilidad de hacer estos cambios de paradigmas empresariales? Pues yo, claro, nuestra cultura es un poco diferente, no un poco, bastante diferente a muchos países latinoamericanos, no se diga los europeos o de otros continentes. Sin embargo, yo tomaría como un área de oportunidad el ver que podemos, como seres humanos, cambiar, ¿verdad? Y por eso hablo mucho del talento humano, que tenemos que ir de la mano con los cambios. Dar mucha capacitación, dar temas de desarrollo organizacional a las personas para que éstas se conozcan primero a sí mismas, conozcan la empresa y luego conozcan el entorno. Entonces, es como una herramienta, no como es una herramienta y un recurso que se le está dando al colaborador para que se integre a estos nuevos cambios, que sí es posible hacerlos. Nuevamente, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuánto tiempo es el que se lleva a cambiar este tipo de paradigmas? Ok, eso va a depender del número de personas que hay en la empresa.
Si es una empresa pequeña, pues tomará mucho menos tiempo. Si estamos hablando de una empresa mayor, con mayor número de colaboradores, pues tomará mucho más tiempo. Pero el tiempo aproximado, que así como hacemos una planeación estratégica para un año, el tiempo donde tenemos que ver esos cambios que ya estamos, como dije anteriormente, el plan y la implementación se va se va llevando de la mano uno con el otro. El cambio tiene que ser no menos de 6 meses. De 6 meses para adelante ya tienen que haber cambios sustantivos y sustanciales para mantener a una empresa a la vanguardia. ¿Consideras que actualmente el ecosistema y todo lo que está alrededor de las empresas ha provocado para que este cambio se dé, sea más necesario, lo vean los empresarios? Bueno, de hecho, los cambios son necesarios porque el entorno nos ha vuelto ser más visionarios en cuanto a querer sostenernos como empresa. Entonces, el mismo ecosistema nos ha obligado también a ver cosas que antes no mirábamos. Antes tomábamos en cuenta solo en la parte organizacional, ciertos temas, pero ahora ya se toma en cuenta el ecosistema como parte para nosotros mantenernos a la vanguardia de la empresa. ¿Consideras que es un buen momento para hacer estos cambios? O sea, hay más apertura, más y la misma necesidad lo ha provocado. La misma necesidad lo provoca, por supuesto. La misma necesidad nos hace como en cualquier sistema, y ahorita pues estamos hablando del sistema empresarial, pero si lo ponemos como un comparativo, un sistema familiar, cuando algo se mueve todo el sistema. Si un padre de familia cambia de país, pues todo el sistema le afecta. Pues pasa lo mismo con las empresas, ¿verdad? Entonces, cuando está cambiando algo de fuera, nos cambia a nosotros mismos, nos está afectando. Entonces, como empresa tenemos que estar atentos, ser flexibles, ser más retadores dentro de la empresa para buscar cuál es el momento propicio para cambiar. Perfecto, he escuchado una frase que dice, cuando yo cambio, todo lo que está a mi alrededor cambia. Así es, exactamente, y no solo en el sistema familiar o en todo sistema, de hecho, así es. Si una persona hace un movimiento en el sistema, las demás personas dentro del sistema empiezan a moverse y a alinearse y a conjugar dentro del mismo, la persona que empezó ese primer cambio. Excelente, sí. He escuchado la teoría del cardumen también, cómo se mueven los peces o las aves, por ejemplo, que nadie los guía Exactamente. y todos van bien, nadie se choca entre sí, entonces es muy Y interesante tienen todo una lo que... coordinación increíble, ¿verdad? Sí, correcto. Y como que nadie los guiara, pero todos ellos se mueven muy bien. De hecho, pues no es que no los guíen, hay un líder siempre al frente y los demás se convierten en parte de ese líder porque están siguiendo sus mismos pasos, sus mismos movimientos y van como que fuera una danza, ¿verdad? Bailando conforme baila el líder y a la vez están actuando, implementando lo que está haciendo él, ¿verdad? Interesante teoría. De acuerdo, perfecto. ¿Algunas recomendaciones finales, Carolina, como conclusiones? Pues en lo que mencioné, tal vez la parte de los retos es lo más interesante en estos tiempos, que hay personas como en cualquier parte del mundo y cualquier sistema que les gusta más lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Pero realmente en ese tránsito hay se pueden perder muchas oportunidades. Entonces, para mí los retos es lo más importante, estar anuentes a esos retos, pero más que anuentes, vivirlos, proponerlos. Si no está en mi empresa alguien anuente a hacerlo, yo puedo ser ese propiciador, ese líder disruptivo que viene a sugerir ese nuevo cambio. Y créanme que aunque no sea el líder principal, su voz y su mensaje va a ser escuchado y va a tener argumentos que lo sustentan para que todas las personas lo puedan, él ya se comunicó y las personas detrás como un sistema lo van a poder guiar y comunicarse para que todo el sistema se mueva. Excelente, Carolina. O sea que casi que todos podemos ser líderes hoy día.
De hecho, somos líderes. Excelente. De hecho, Hay que somos líderes. creerse. No necesitamos el papel para decirnos que todos somos líderes dentro de nuestro entorno, ya sea familiar, empresarial, cualquiera que tú escojas, tú puedes ser el líder dentro de ese sistema. Lo importante es creérnoslo. Pues, y aparte de creerlo, pues actuarlo, ¿verdad? Vivirlo, experimentarlo y tener las ganas de hacerlo, ¿verdad? Tener ese empuje y esa motivación. Y por eso a mí me encanta el mencionar el líder disruptivo, porque es la persona que no tiene miedo a decir, yo voy a hacer algo diferente, yo voy a ser innovador, yo voy a cambiar lo que tengo hasta el día de hoy. Y lo puedo hacer si lo comento, lo platico, lo discuto y hacemos algo para que nuestra empresa sea diferente. Ok, perfecto, Carolina. Pues muchas gracias por tu participación, por ser parte también de los consultores asociados de Human Technologies en la parte humana. Y pues interesante lo que nos comentas. Gracias por tu participación y esperamos tenerte en una próxima oportunidad pronto. Gracias, Carmelo, a ti y éxitos. Yo sé que Human Technology ya es un éxito y vamos a estar ahí presentes cuando tú lo decidas. Claro que sí. Ok, muchas gracias y entonces hasta una próxima oportunidad. Así es. Nos vemos. Gracias por escuchar. Mucho gusto.